leas la primera novela comprobarás que es una novela llena de misterios, pero por supuesto que no es ni policial, ni es un thriller, ni es novela negra. Es novela negra en cuanto a que pueda ser novela negra esa primera novela negra americana que hablaba más de los aspectos oscuros de una sociedad que del crimen en sí mismo. El crimen formaba parte de todo, pero tenía que ver con la circunstancia política, con la caza de brujas en todos los sentidos, con la carga de sexo y la culpabilidad en torno a eso. Si hablamos de ese tipo de novela negra, sí estaría dentro de la novela negra, pero es verdad que soy más una escritora centrada en el misterio, pero que quiere abundar en otros aspectos, en el aspecto narrativo y sobre todo en romper una lanza a favor de que la literatura negra, la literatura en torno a un crimen o en torno a un misterio, no tiene por qué ser de peor calidad y que se puede ir a intentar subir ese nivel narrativo y bueno, mi primer amor ha de ser la literatura y a ese al que me debo. En cada novela ha sido mi intención eh, mm, abordarla desde un panorama diferente, desde una voz distinta, con distintas estructuras, siempre explorando una manera distinta de hacérsela llegar al lector y que no sea siempre la novela lineal ni que esté solamente centrada en la resolución de un crimen, que es por otra parte, una cosa que a mí me aburre. Necesito más, necesito conocer a los personajes, necesito el fondo y necesito los escenarios, necesito la base cultural de los lugares donde están ocurriendo las cosas. No, yo ahí comparto la idea contigo porque nunca he entendido por qué se desprestigiaba la novela negra como si fuese un género menor, como si se escribiese de cualquier manera, como si no hubiese trabajo de fondo ahí. Una novela negra, si no está bien escrita y está bien trabajada, es incomprensible y es muy difícil de digerir. Eso está claro. Ahí yo reivindico el papel de la novela negra como un género más, pero que necesita calidad como cualquier otro género literario en sí mismo. No Luego, tiene ninguna diferencia. Y ahora la pregunta distinta. Tú estudias Derecho. Yo soy licenciado en Derecho también. Estudias restauración, trabajas en restauración y llegas a ser dueño de un restaurante. Con ese bagaje, ¿cómo acabas escribiendo novela negra? no, es al revés. Siendo escritora de novela negra, ¿cómo acabo haciendo esas cosas? Bueno, no escritora de novela negra, pero sí alguien que tenía como meta ser escritor. Pues por lo mismo que si entrevistas a cualquier actor hollywoodiense de los que está teniendo más éxito, te contará que ha sido camarero, repartidor y ha estudiado un montón de cosas distintas a la interpretación. Pues porque, en primer lugar, la formación nunca está de más. La formación en cualquier ámbito que te pueda resultar interesante, y te aseguro que a mí como escritora me interesa casi todo lo que hay sobre la faz de la Tierra, mal no te va a venir jamás, pero por supuesto, pues por un hecho muy simple, y es que hay que ganarse las alubias y hay que llenar el plato y hay que estudiar, hay que prepararse, hay que intentar, hay que buscar salidas laborales. Y yo recuerdo que desde que era muy jovencita y dije en mi casa que quería ser escritora, me decían, los escritores se mueren de hambre, puedes ser escritora, pero tienes que tener otro modo de vida, otra manera de ganarte la vida. Y bueno, pues así fue. Yo hasta ahí lo entiendo. Lo que me sonaba más raro es que, pudiendo haber escrito novela general de otro tipo, te vayas a un terreno que, bueno, hasta hace poco era casi privativo de los hombres. Ahora mismo hay un movimiento de escritoras de novela negra en España muy importante, que, no sé, está Sí, muy, va a estar muy bien. siento que he abierto buena parte de ese camino. Es verdad que ya había algunas precursoras que antes que yo, ahí está el caso de Alicia Jiménez Barlet, por ejemplo, que es una fenómena, eh, una gran reina de la literatura, triunfando muchísimo en España y en otros países como Italia, donde es reverenciada por su obra. Pero es cierto bueno, pues que había esa especie como de tendencia a que fuesen señores los que se ocupasen de este tema. Y bueno, pues llegué yo y conmigo llegaron otro tipo de escritora y bueno,
lo vimos desde otro punto de vista. Imagino que en la mayoría de los casos nuestra novela negra difiere un poco de la de ellos, pero no creo que tenga tanto que ver con que la escriba un hombre o una mujer, sino con el punto de vista, el enfoque más psicológico o más físico que se le quiera dar a la novela. Creo que vamos hacia una novela más avanzada, más investigada, con un fondo psicológico más importante. No me sirve solamente que haya un asesino al que perseguir, hay que entender, hay que intentar entender de dónde proviene el dolor y de dónde proviene, no para justificarlo, sino para tratar de entender lo que es al fin y al cabo lo que debemos estar haciendo todo el tiempo los escritores. Por otra parte, cuando leas mi primera novela entenderás mi gusto por el misterio, por la novela negra y por ese toque oscuro del que te hablaba de la sociedad. El lugar donde nací y me crié era una zona industrial del País Vasco, en España, en el mar. Todos los hombres de mi familia son marinos y muchos de ellos se han dejado la vida en el mar. La zona donde vivía era una zona masculina de trabajo, de esfuerzo y de muerte constante todo el tiempo alrededor del trabajo. Y de mujeres que prácticamente eran viudas estando casadas porque siempre estaban solas y tenían que sacar adelante a sus familias. Así que una sociedad matriarcal, aún así muy machista, cimentada sobre el orgullo del trabajo, un gran orgullo de la pobreza casi irlandesa, que casi bebe de esa raíz irlandesa del orgullo de ser pobre y del orgullo del trabajo. Así que partiendo de esa base era normal que no me inclinase hacia un mundo más ideal, más romántico, incluso más histórico, porque todas las historias nacían y morían en el territorio donde ahí me tocó pasar mi infancia. Un territorio que por otra parte odiaba cuando era pequeña, me parecía un lugar infame de donde no podía salir nada bueno o no demasiado elegante, por lo menos. Estaba completamente equivocada, porque era también un lugar de honor para todas esas personas y bebí de su propia historia, de la historia de mi familia. Y bueno, supongo que era una fase de adolescente, ¿no? La de odiar el lugar donde has nacido y la familia a la que perteneces y luego darte cuenta de que realmente esos son tus cimientos. Así que una vez aceptado quién eres y tus circunstancias de vida y de muerte a tu alrededor, que eso es desde luego una marca enorme cuando se descubre muy pequeño, es normal, es perfectamente normal que yo me sienta inclinada hacia los misterios y hacia la psicología alrededor del crimen. Al hilo de lo que me dices, porque te iba a preguntar algo relacionado con el tema de la escritura de novela negra, yo las 5 novelas que he leído, es mi apreciación, tienes unos personajes femeninos muy fuertes, terribles, terribles, sí, y unos personajes masculinos muy pusilánimes en la mayor parte de los casos. ¿Eso tiene algo que ver? Sí, totalmente. Es un reflejo real de la sociedad en la que nací y me crié. Como te digo, sí eran hombres muy fuertes, muy trabajadores, pero eso se dedicaban solamente al trabajo, a traer el sueldo a casa y sin embargo eran las mujeres las que educaban a los hijos, las que administraban el hogar, las fincas, las ventas, las compras, todo lo tenían que decidir ellas. Ellas tenían que enfrentarse solas la mayoría del tiempo a sus embarazos, al parto, a la crianza de los hijos, a la muerte. Y ellos pues venían puntualmente a casa. Cuando venían eran tratados como pequeños reyezuelos que llegaban a casa y se les cuidaba mucho y se les quería mucho y se educaba a los hijos en el respeto al padre, pero sin embargo eran la madre la que mandaba en la casa. Y Pero este tipo de sociedad ha hecho que las mujeres sean muy fuertes y que también tengan firmes alianzas entre ellas. El matriarcado vasco es poderosísimo, te lo aseguro. Pero también son las siniestras protagonistas de tus novelas. La Bueno, marquesa viuda del Premio sí, Planeta, la madre de la sí. inspectora Maya, realmente es que son personalidades muy potentes, pero muy malas. Entonces, Mira, si te das cuenta, son todas madres. Todo está centrado en la maternidad, porque creo que con estas novelas hice algo.
que marcó un antes y un después en la literatura negra, por lo menos en España. Yo toqué algo intocable, que es la madre, el concepto madre. La madre para todos es la figura protectora, la que da la vida por nosotros, la que se esfuerza al máximo, la que nos alimenta y la que nos sostiene toda la vida. Sin embargo, hablar de otro tipo de maternidades, como ocurre en la trilogía de Baztán, en la que se habla de esas madres monstruo, por supuesto, esas madres horribles, como la marquesa que mencionabas o como la madre de Amaya, pero también se habla de la maternidad de sustitución, de quien ejerce de madre sin serlo, como la tía Ingrassi, o de las madres adoptivas, otro tipo de maternidad que no por ser de adopción es menos maternidad. Los hijos adoptivos nacen del corazón, aunque no nazcan del cuerpo. De los que deciden, también de las mujeres que deciden no ser madres, de la renuncia a la maternidad como opción, que también es una cuestión que no se había abordado así quizás directamente. Y sobre todo el hecho de que la protagonista, de que Amaya esté viviendo un momento de su vida en cada una de las novelas en el que desea ser madre y esa maternidad no llega, en el que queda embarazada y vive su embarazo y su parto durante el proceso de una investigación y se narra en la novela. Esto yo creo que en novela negra no había, o sea, hasta donde yo tengo noticias no se había contado un parto de la inspectora que lleva la investigación en mitad de la novela. Quise hablar de la maternidad porque precisamente porque era un intocable y para bien o para mal, todo lo bueno y lo malo en nosotros empieza dentro de nuestra casa, empieza con la educación que nos dan. Hay dos conceptos fundamentales que los seres humanos aprendemos en nuestra infancia cuando somos muy pequeños. Es el modo en que se ama, cómo es el amor, y para siempre repetiremos una y otra vez el ejemplo de amor que hayamos recibido en nuestra casa. Y la otra cosa es a qué hay que tener miedo, el concepto de miedo. Si lo aprendes en tu casa, a qué hay que tener miedo, lo llevarás también para siempre. Es muy difícil cambiar esos dos conceptos porque los aprendemos sin que nadie nos ponga ante una pizarra y nos dé una lección. Lo aprendemos por la imitación de lo que recibimos. Así que quería hablar de estas cosas que, como te digo, sí que en un momento dado eran intocables e incluso me acuerdo cuando presentaba estas novelas en España, había personas que me decían, pero no hay madres tan malas, no hay madres tan malas. Y de pronto en las salas se ponía en pie un trabajador social o un psicólogo, un funcionario de prisiones, alguien que está en contacto con otras realidades y decía, sí, por desgracia, sí, claro que no es común. Si no, nos habríamos extinguido como especie si las madres fueran monstruos, pero de vez en cuando están y también hay que hablar de esto. Yo realmente la única protagonista de una novela negra, mujer, que seguramente tú la conocerás, por supuesto también, que habla abiertamente y que la novela ha recogido abiertamente su deseo de no ser madre, es la inspectora Petra Delicado de Alicia Jiménez Barrio. Sí. Es decir, directamente no quiero. Sí, un tema que a las mujeres nunca se os ha permitido como exponer libremente y desde luego la literatura no ha recogido nunca. Ahí habéis hecho una labor muy importante. Bueno, y ahora retomo el origen de la pregunta porque lo que quería preguntarte es, ¿crees que hay una escuela española femenina de novela negra después de este boom? ¿Estáis generando una especie de idea a la española de la novela negra? Lo digo más que nada porque cuando sacas el repertorio de autores de novela negra, sois mayoría las mujeres. Bueno, es que también las lectoras son mayoritariamente mujeres, así que... Bueno, pero no también escribes para nosotros. Sí, bueno, yo escribo para todos y entre mis lectores afortunadamente hay todo tipo de públicos, de todas las edades además, y muy feliz de que haya muchos jóvenes, a pesar de que siempre está la leyenda negra de que los jóvenes de nuestro país no leen mucho, leen lo que les apetece, evidentemente, pero sí que leen. Así que estoy muy contenta. Si hay una escuela. Hombre, siento que a partir del enorme éxito de la trilogía de Baztán aparecieron muchas voces femeninas que tenían cosas que contar, algunas muy originales, otras
al calor de la trilogía, repitiendo trilogías en las que más o menos había crímenes rituales en el norte de España, bueno, pues un poco desde otra visión, pero repitiendo un poquito el esquema, pero otras muy novedosas que nos han dado puntos de vista muy distintos y desde luego nos ha permitido explorar la visión de esas escritoras de distintos aspectos y claro, pues poco a poco cuestiones como esta que hablabas de la maternidad o muchas otras. En la trilogía de Baztán se hablaba de los celos laborales, que no están supeditados a hombres o a mujeres, son cuestiones pues, que ocurren constantemente en todos los trabajos y en la medida en que las mujeres han ido accediendo a todos los puestos, pues se lo han encontrado como tantas veces se lo han encontrado antes los hombres. No creo que tenga que ser una cuestión, ahí no hay una cuestión de machismo, ni sin más, creo que los celos laborales sean igual entre hombres y mujeres. Pero bueno, sí que hay muchas cuestiones que tienen un planteamiento más femenino desde el momento en que hablamos desde la voz de una mujer. ¿Has tenido algún referente que te haya inspirado en tu obra? ¿O tienes en mente, o has tenido en mente a alguien? Te lo digo porque, siendo como ha sido con la experiencia que tenías en materia de restauración, el tema gourmet no aparece, que ahora parece que es una cosa que se está poniendo de moda en casi todas las narraciones, y tú podrías haber planteado ahí cosas interesantes. Aparece como pinceladas. No era tenía otros intereses más importantes de los que hablar, como por ejemplo de este tipo de sociedad matriarcal que se remonta muy al pasado, de la mitología tradicional. Entonces mis referentes sí que han sido el padre Barandiarán o Julio Caro Baroja, hablando de aspectos que tienen que ver con el papel de la mujer dentro de la sociedad, pero remontándonos también al pasado y cómo se constituyen las sociedades matriarcales y de dónde surgen las cuestiones mitológicas que en un momento son la religión que se practica en una zona y de pronto llega el cristianismo y este tipo de creencias quedan relegadas pero se reconvierten y se adecúan para que las gentes puedan seguir, pues sobre todo adaptándolas a su modo de vida. La religión prevalente en la zona de Baztán, que es donde yo situé la trilogía, era una religión cercana a la naturaleza, a los ciclos naturales, a los partos del ganado, a las cosechas, muy primitiva y muy hermosa, con rituales muy hermosos, pero también con zonas oscuras, con oscuros demonios y criaturas horribles que representaban esa incertidumbre que el ser humano, con la que el ser humano se ha tenido que encontrar a través de su evolución. Hablar de estos aspectos y hablar y entender el papel de la mujer todo ese tiempo y del hombre, de cómo el hombre estaba fuera del hogar, de cómo ellas se iban formando clanes y haciéndose más fuertes a la fuerza. O sea, no eran mujeres abanderando el feminismo y queriendo buscar oportunidades, eran mujeres a las que no les quedaba más remedio que hacer frente a eso y cómo todo eso con el tiempo fue a parar hacia los procesos inquisitoriales por brujería, cuando realmente nos encontrábamos ante grupos de mujeres muy independientes que estaban tomando lo que les correspondía por derecho, el dominio de la naturaleza, el dominio de lo que tenía que ver con ser herboleras, con controlar la naturaleza y sus propios cuerpos y con pues tasas de libertad que no se daban en otro tipo de sociedades y que sí se dieron en la sociedad vasca o en la sociedad navarra del Pirineo o incluso francesa del Pirineo. Entonces, todo esto devengó en procesos inquisitoriales, acusaciones de brujería. Amaya Salazar toma su nombre del inquisidor Salazar y Frías, que en 1610 se trasladó a Baztán y durante un año convivió con ellos para investigar la presencia del demonio allí. Y llegó a la conclusión de que no había demonio en Baztán, de que había algo cultural que había perdurado desde las antiguas religiones y se había fusionado con el cristianismo, pero que esas mujeres no eran más que pues herboleras que tenían un gran conocimiento de la naturaleza, de su cuerpo y que todavía vivían muy en comunión con la naturaleza. Sin embargo, esto fue un terrible sufrimiento para esta zona. Te puedo decir que todavía hay familias que guardan en su memoria que algunos de sus miembros fueron condenados por la Inquisición por prácticas de brujería. Así que
bueno, un gran dolor de mi sociedad y de la sociedad de la que formo parte, de mis antepasadas, y bueno, que también hay que contar. Yo me refería a influencias o a inspiración de autores de novela negra, que creas que hayas tenido presente en tu obra. Bueno, esto más que Yo la verdad tenerlas, es que no encuentro ninguno y he leído no, muchos. espero tener. Alguien dijo que más vale tener una voz propia mediocre que una gran voz imitando, ¿no? Espero no estar imitando a nadie, pero ojalá se pudiera, con solo leer a un autor que amas, pudieras quedarte su conocimiento, pudieras adquirir aspectos de su voz o de su maestría. Una de las escritoras que más influencia ha tenido para mí, y no es como tal una escritora de novela negra, pero siempre le ha gustado escribir sobre la parte oscura del alma humana, es Ana María Matute. Soy una gran lectora de Ana María, una gran fan. Tuve la oportunidad de conocerla personalmente y me parece una mujer fascinante. Puedo estar sin duda influenciada hacia el gusto por el misterio y por la resolución, sin más, por Agatha Christie, que fue una escritora que yo leía cuando era pequeña. O sea, fue de mis primeras lecturas, mis primeros misterios eran los de Agatha Christie, esos crímenes sin tanta sangre, ¿no? Sin tanto. Y también, en la mayoría de los casos, sin pararnos a razonar sobre el sufrimiento que genera un crimen después, ni el que ha generado en el propio asesino, ¿no? Y, y, bueno, no sé, hay un montón de mujeres que admiro, pero me temo que no llega, mujeres y hombres, pero no llega con haberles leído y tenerlos como referentes para escribir como ellos, ojalá. ¿Conoces a Fred Vargas? Sí, por supuesto. No es porque vea reminiscencias de ella en ti, porque ella es mayor que tú, obviamente, pero sí que me da la impresión de que compartís un poco el estilo de contar o de contar el misterio y en la novela negra. La diferencia es que Fred Vargas utiliza un inspector masculino. Normalmente Sí, todas las autoras españolas trabajáis con inspectoras o policías o con detectives femeninos. Fred Vargas utiliza a Adamsberg, pero visto por una mujer, con lo sí. cual es un comisario ya un poco particular. Pero es una mujer que adorna sus novelas de un halo de misterio, de búsqueda de la personalidad, del fondo de la personalidad de los personajes, que de alguna manera cuando he leído tu obra, que yo ya había leído antes a Fred Vargas, como dije, no sé, hay aquí algo, no Sí. sé, algo en común. Aquí Bueno, es algo bueno, que me hace sentir pues, mucha gratitud. No eres el primero. En Francia, Le Figaro tituló un artículo, podría ser era algo así como ella podría ser la prima española de Fred Vargas. Así que, salvando las distancias, pues toda mi admiración para ella, la conozco personalmente porque está en la organización del Festival de Novela Negra de Frontignan, en el que he estado invitada, y bueno, pues la admiro a esta mujer, pero bueno, yo no siento que esté tan cerca, pero de cualquier manera me alegraría. Desde yo luego, quizá en los aspectos que tienen más que ver con, quizá con la fuerza de lo natural, ¿no? De la fuerza del entorno natural, de lo atmosférico. Yo ahí, pues bueno, hay otros autores que tienen esa capacidad en algunos momentos de robarnos hacia ahí, ¿no? Hay un autor norteamericano, John Verdon, que en sus análisis psicológicos del comportamiento del personaje, pues me encanta, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, pues como te digo, no llega con leerles y con admirarles para adquirir su grandiosidad. era una similitud porque a mí me ha gustado mucho la novela de Fred Vargas. Tengo la suerte de poder leerla en versión original, pero a mí, por ejemplo, tú me pareces mucho más potente Hay muchas describiendo las gracias. situaciones que Fred Vargas. Fred Vargas hay veces, pudiendo ser muy cruel la narración y tratarse de un asunto bastante cruel, siempre hay algo alrededor, pero sobre todo es por la personalidad del personaje, que es lo que más me llama la atención. Una escritora con un personaje masculino. Siempre he oído la dificultad que tienen los hombres para describir personajes femeninos y me imagino que las mujeres para describir personajes masculinos podría Mm, pasaros lo mismo, no sé. no estoy de acuerdo. Siempre que he escrito personajes masculinos en mis novelas, por ejemplo, la novela con la que gané el premio Planeta, todos los personajes principales son hombres.
Además, he explorado en esta novela caracteres muy distintos, porque el protagonista es un escritor que queda viudo. En la sombra está su marido fallecido, del que iremos conociendo la historia según avanzamos en la novela, pero hay otros dos hombres que le van a acompañar en esa aventura de recomponer los últimos días de su marido, que son un sacerdote católico y un guardia civil que acaba de jubilarse. El guardia civil es absolutamente homófobo, es muy clasista, odia a las clases superiores y por supuesto a toda la nobleza y a toda la gente que tiene privilegios en la zona donde él vive. Eh, pero bueno, por otra parte tiene otros valores que tienen que ver pues con la justicia y con la verdad, con la búsqueda de la verdad. El sacerdote, sin embargo, es un buen amigo, pero es una persona más cercana a la familia, que hace de intermediario. Y este escritor es un hombre atormentado por la duda de haber vivido una falsedad en toda su historia de amor, que no haya sido verdad, pero también entran otros remordimientos que tienen que ver con el hecho de haberlo permitido hasta cierto punto por haber estado demasiado encerrado en su mundo interior, en su mundo de escritor. Y esto me permitió hacer una exploración de mí misma, porque me planteé hasta qué punto era peligroso como autor dejarse arrastrar por la inercia de poder vivir de espaldas al mundo y de cara a tu teclado, escribiendo lo que hay en tu mente, sin poner del todo los pies en la tierra y dejar que fueran los demás los que siguieran enfrentándose a las rutinas diarias, a lo cotidiano, que es al fin y al cabo la realidad. Así que me permitió explorar muchos aspectos de la masculinidad, de mi propio aspecto, de mi propia parte masculina, de todas las cosas que amo en los hombres de mi alrededor, que son muchísimas, que amo y que admiro en ellos, y también plantearme preguntas desde su punto de vista, pues que tienen que ver pues con muchísimos aspectos, desde la pertenencia de clase, la cantidad de dinero que tienes, la educación que has recibido o lo que se espera de ti simplemente pues por el lugar que ocupas dentro de la sociedad y cómo, bueno, pues desde la masculinidad también puede resultar muy difícil o muy conflictivo luchar con eso. Ahora vamos a cambiar de esquema radicalmente. Después de una trilogía que ha sido éxito de ventas tremendo, ¿Dolores Redondo necesitaba el planeta? Y te lo digo entre Sí. comillas porque lo hiciste con seudónimo, te presentaste con seudónimo. Sí, claro, no iba a presentarme como Dolores Redondo, hubiera sido, hubiera sido vergonzoso, ¿no? Que un autor se presente con su propio nombre. Un autor tan conocido como yo y conocido en esa casa, Pero además, ¿no? no serías la única, ni vas a No, ser no, la única. yo creo que la mayoría se presentan con seudónimo, creo. Utilicé un seudónimo muy Masculino, especial. además. Sí, de un chico, el de un niño, uno de mis héroes de infancia, Jim Hopkins, que es el chico protagonista de la Isla del Tesoro. Me pareció que tenía algo de poético, porque yo también iba a buscar ese tesoro y también iba, pues eso, medio de polizón en ese barco, en esa búsqueda, ¿no? Y utilicé ese nombre, Jim Hopkins, que por otra parte, claro, me imagino que inmediatamente todo el mundo entendería que era un seudónimo y me encantó hacerlo. ¿Si necesitaba el planeta? No, el planeta no se necesita, el planeta vas porque, en mi caso, porque quería el planeta desde que era una niña pequeña. Eso es lo que yo quería saber. Yo quería el planeta desde que era una chiquilla y veía... Antes, ahora emiten la gala online y se puede ver todo el tiempo la gala de la cena, de las votaciones y de la entrega. Pero cuando yo era pequeña solo la veías al día siguiente en los informativos, pues cuando ganó iban pues Tennessee Mosh o Camilo José Cela, o bueno, pues me acuerdo que entonces los periodistas rodeaban la mesa donde se sentaba el ganador y le empezaban a hacer fotos ahí, no le dejaban caminar casi hasta el escenario donde por fin daba su presentación, su discurso, ¿no? Yo sí, yo quería el premio Planeta. Necesitar no lo necesitaba, como dices, venía de un grandísimo éxito, pero es verdad que en ese momento todo el mundo esperaba que yo siguiera escribiendo sobre Amaya Salazar y quería hacerlo, lo cierto es que quería hacerlo y lo hice después del premio Planeta, volví a retomar el personaje y lo seguiré haciendo en el futuro porque es un personaje que amo.
pero no quería únicamente hacer eso y quería pasar por la prueba de fuego que suponía darles a los lectores algo diferente, desde otra voz, desde otro escenario, en este caso, como te he dicho, desde la voz de un hombre, de un escritor, una novela en la que hay una muerte inicialmente accidental, pero que quizá no lo es del todo y hay que recomponer esos últimos días del personaje, pero es una novela que no tiene ese corte de thriller ni de resolución y no está protagonizada por un policía, sino por un Además, escritor con acumulaste sus otro más... premio, además, con esa novela. Sí, Con el lo cual, Bancarela, parece sí, que... Yo te lo digo porque sí. yo leí en una ocasión a alguien decir que ganar el premio Planeta había sido como una maldición porque le había dejado bloqueado, no sé si era bloqueado o bloqueada, y porque cumplir las expectativas después del Planeta era, puede que misión imposible. Evidentemente no ha sido tu caso porque la siguiente publicación de la precuela de la trilogía ha sido otro gran éxito otra vez. Luego me preguntarás si tienes un truco para conseguir un gran éxito y un superventa detrás de otro. Bueno, lo que tengo, te lo aseguro, son un montón de novelas en la cabeza y solo rezo cada día para vivir lo suficiente para poder contarlas. Así que simplemente voy dejando que cada una salga y lo peor de todo es que, o lo mejor, yo me siento bendecida con esto, pero lo mejor de todo es que cuando sale una novela automáticamente crece otra en mi interior y siempre tengo superávit de novelas deseando ser contadas, deseando salir. Para mí, desde luego, ganar el Premio Planeta fue una gozada porque me dio esa seguridad de que los lectores querían leerme independientemente de lo que escribiera, aceptaron una novela totalmente diferente, les gustó muchísimo, hasta el punto en que, bueno, yo siempre suelo decir esto, hace 5 años que eso ocurrió y yo cuando hablo con otros ganadores o cuando hace unos días hablaba al futuro ganador del Premio Planeta sin saber quién iba a ser todavía, les decía, el Premio Planeta lo puedes ganar la noche del 15 de octubre cuando se entrega en Barcelona o lo puedes ganar después. La noche del 15 de octubre lo ganas, sí, te lo llevas a casa y ya está. Pero luego lo ganas si los lectores te siguen, lo ganas si el libro se vende, lo ganas si, y claro, mi alegría y mi éxito, lo que yo considero éxito es que el libro se vendiera masivamente y que superara ampliamente el premio y que se siga vendiendo y que llevemos pues 24 ediciones en este momento y que sea uno de los premios Planetas más vendidos de los últimos 10 años. Eso es pues lo que te llena de orgullo, ¿no? Que el libro siga vivo. Todavía ahora que acaba de salir el nuevo premio Planeta, estos días se preguntaba en las redes sociales en España cuál es tu premio Planeta favorito y ha salido por goleada todo esto te daré. Claro, sin leer todavía el nuevo premio Planeta y el nuevo finalista, pero me siento tan agradecida por esto, porque siento que en parte el Premio Planeta es un poquito de todos los que lo han ganado antes y la confianza con la que el lector se acerca a este premio tiene que ver también con las buenas obras que hicieron tantos escritores antes que yo. Así que me siguieron mis lectores, gané muchísimos más y luego, pues como dices, volví con Amaya Salazar con La cara norte del corazón, que tantas alegrías me está dando muchísimas, muchísimas alegrías. Si ¿Vas a quieres, coger el género en algún momento? pues no lo sé, porque de momento casi todas las historias que tengo que contar sí que giran en torno a momentos oscuros de la historia o del ser humano y en todos hay muerte de una manera o de otra y en todos es verdad que el ámbito policial me gusta mucho porque lo respeto mucho y ya lo respetaba antes que lo conocía menos, pero a partir de escribir estas novelas que he conocido cuerpos de policía desde dentro y a las personas que se dejan la vida investigando los crímenes que sacuden a la sociedad, pues me hace más admirar todavía el trabajo de estas personas. Así que me siento cómoda, pero me siento cómoda también por esto que tú decías antes, porque no es del todo una novela negra y no me ciño solamente a un crimen y su resolución, me permite explorar conceptos históricos, culturales, meterme a fondo con las familias y con sus aspectos y dolores más profundos
y tocar todo eso. Entonces, bueno, me siento que realmente es una fusión de géneros, es algo que está funcionando. Solo me quedan dos cosas que espero que me dé tiempo, pero una de ellas casi era lo que más me llamaba la atención. Yo te leí en una ocasión, no me enfrento jamás a un folio en blanco. No sé qué es esa sensación de vértigo que dicen algunos, porque para cuando me pongo a escribir ya tengo todo el proyecto construido, los personajes, los lugares y la historia. Sí. Yo vi a Camilo José Cela hace mucho tiempo en una entrevista en televisión que creo que le hizo Mercedes Milá, que te estoy acordando hace muchísimo tiempo, donde le preguntaban por las musas y por la inspiración. Entonces Cela, con su tono adusto de siempre, dice, vamos a ver, señorita, ¿usted qué se piensa que es esto? Que aquí nosotros nos sentamos, nos cae algo del cielo y empezamos a escribir directamente. Yo puedo tener una idea, pero tendría que ver usted, mi mesa de trabajo, la cantidad de fichas que soy capaz de elaborar con personajes, situaciones, momentos, entornos, etcétera, etcétera, etcétera. Yo cuando ya tengo todo esto, me pongo a escribir. Y que sepa usted, señorita, que para poder escribir también se necesita una técnica, porque hay que poner en Por orden todo supuesto. correctamente y además hacerlo atractivo para el lector. Sí. Yo ahí, cuando he leído este párrafo tuyo, me ha venido inmediatamente a la referencia a aquella explicación de Cela sobre cómo escribía él una novela. Es cierto que conozco a una escritora que afirma que acomete la escritura desde cero y ante el ordenador en blanco. Perdona, Pero perdóname un a mí momento. eso no me cabe en la cabeza. Perdóname, tu Manuel Ortigosa del Premio Planeta Sí, escribe desangrándose. Y su sí. marido, que en paz descanse, le reprocha que en la última novela que tenía a punto de publicar no estaba él. Por eso me ha hecho gracia el personaje, tu definición y el texto de Cela. Y perdona la interrupción. Yo sí que trabajo mucho. En primer lugar, dejo que la historia viva dentro de mí sin sacarla. O sea, no saco pequeños apuntes. Esto de apunta cualquier idea que se te ocurra, no, yo esto no lo hago. Dejo simplemente que vaya madurando, porque es cierto que muchas de esas ideas que se te ocurren no valen para nada. Si las dejas madurar, hay veces que se pudren y desaparecen sobre sí mismas como un arbolito que no ha llegado a crecer. Y otras, quizá más peregrinas, que van brotando, van creciendo y dentro de tu mente van tomando una forma más precisa, más concreta. Luego llega el momento de volcarlas al papel. Para mí, por escrito a mano, siempre al principio. Y a partir de toda esa idea volcada al papel, en la que ya tengo mucha información, ya sé quiénes son todos los personajes, qué papel va a tener cada uno, empieza una fase de investigación. Esa fase de investigación me lleva a viajar, a buscar a las personas adecuadas para conformar la psicología de cada personaje, sus capacidades y sus ocupaciones. De modo que si decido que uno de los personajes es cardiólogo, pues por supuesto tengo que documentarme con un cardiólogo para saber cómo trabajan. Si alguien en la novela está enfermo y tiene pues la enfermedad que sea, tengo que documentarme con un médico sobre esa enfermedad para saber qué tratamientos toman y qué pautas de vida tiene esa persona. Todo eso son horas y horas maravillosas, porque para mí esa fase es maravillosa de conocer a gente muy interesante, que ponen todo su conocimiento a mi servicio, que siempre están dispuestos a ayudarme. No sé, el otro día ponía un ejemplo que, por ejemplo, cuando estaba escribiendo la trilogía de Baztán, aprendí a disparar con la Policía Foral de Navarra. Ellos me enseñaron, porque yo estaba empeñada en tener un arma de verdad y sentir que se siente al disparar, porque claro, en la novela disparaba constantemente, pero quería describirlo mejor. Entonces, un instructor de la policía, dentro de las prácticas de tiro de la policía, permitió que disparase, por supuesto bajo tutela y con un curso de formación completo como tiradora para poder entender esto. Pero luego yo les pregunto todo tipo de cosas peregrinas, todo lo que puedas imaginar. Ponía el ejemplo que una vez les hice calcular cuánto explosivo necesitaba para levantar una lápida de un panteón familiar, que era lo que salía por los aires en una de las novelas. Y bueno, pues esto me lleva a conocer a un montón de gente interesante y a que sea una de las partes más divertidas y más amenas de la novela. Y luego, ya con todo eso, y ahora mismo no te lo voy a mostrar porque está lleno de información, pero todo alrededor, toda la pared de enfrente donde estoy hablando en mi despacho, está llena de fotos, de mapas, de posits.
de líneas temporales, de folios de colores, fotografías, todo que forma parte del universo en el que estoy metida. O sea, tengo la cara de un asesino delante. Y lo tengo a diario y vivo en este mundo raro todo el tiempo para poder escribir. Pero por supuesto, como decía Cela, luego hay un trabajo de pico y pala que es el de ponerse y escribir, porque el lenguaje pues es rico, maravilloso, complicado y lleno de matices, y hay que buscar la manera más sencilla y más hermosa de contar. Y esto es muy, muy complicado, pero es técnico al fin y al cabo. Es una mezcla de tus emociones, de esa realidad o de esa historia que quiero contar a través de mis emociones, pero con unas herramientas que son comunes a todos los humanos, que son la lengua, el lenguaje y unas reglas fijas. Así que, bueno, pues Pues ahí estaría. permíteme una sugerencia a la vista del material que recopilas y parafraseando a Murakami, podrías escribir algo como ¿cómo escribo cuando me pongo a escribir? Con todo ese preparativo que Sí. realizas al principio, todas esas anotaciones manuales, sería interesante que eso lo plasmases en un libro. Sí, sí, ¿Verdad? tengo alguna propuesta y tengo alguna idea para hacerlo, pero luego siempre mientras escribo, de hecho me han sugerido varias veces que llevo un diario, pero mientras escribo estoy tan absorta, realmente me ocupa tanto, me lleva tanto, que en los periodos como este de escritura vivo básicamente para escribir y dedicar un poquito de tiempo a mi familia. Vivo en una zona muy tranquila, yo he elegido vivir en una zona rural, en una zona de España muy tranquila, en la que puedo llevar una vida retirada o relativamente retirada, lejos del ruido de las capitales y bueno, pues de otros compromisos que sin duda tendría si viviera allí. Y bueno, pues me hace muy feliz vivir aquí, rodeada de mis libros y de mi familia. Pero ya te digo, siempre al final se me olvida esa parte bueno, de plasmar cómo, ¿no? Simplemente me meto a la mina y ya está. La última pregunta es de plena actualidad. Tiene que ver con el premio Planeta. Este año lo ha ganado Carmen Mola, con una novela negra también, y sabes que era un seudónimo. Sí. Entonces, no sé por qué, yo no hago nada más que leer que están hablando de la estafa de Carmen Mola y otras estafas anteriores. Tú, que te presentaste con un seudónimo, ¿crees que el hecho de que haya 3 hombres detrás de un nombre de una mujer utilizando un seudónimo es una estafa, como se está poniendo en la prensa? Bueno, creo que es completamente distinto. Usar un seudónimo para presentarse a un premio tan famoso, yo creo que es una cuestión puramente de dignidad, porque presentarse con tu nombre te daría quizá ciertas ventajas sobre las otras personas. Utilizar un seudónimo para presentarse a un concurso o a lo que sea, haciendo ver que es un seudónimo y se va a revelar inmediatamente el nombre de la persona que hay detrás, no es lo mismo que publicar con un seudónimo. Las razones para publicar con seudónimo han sido siempre una necesidad de protección de quien estaba detrás, de quien estaba detrás de ese nombre. Y creo que la polémica no es porque se presentaran con un seudónimo, ni porque publicaran mucho tiempo con un seudónimo, sino porque crearon un personaje falso, un personaje de falsa bandera. Carmen Mola concedía entrevistas y Carmen Mola en sus entrevistas recomendaba las novelas de estos señores y las películas de estos señores, así que es como hacerse un personaje, es como si yo me hago un personaje pues, para poder hablar de política, pero cada vez que me entrevistan como ese personaje recomiendo las novelas de Dolores Redondo. Es un poco, queda un poco... Y creo que es eso lo que algunas personas... Yo personalmente no he leído a Carmen Mola y bueno, pues ahí la tengo para leer. Cuando le toque la leeré y ya te contaré. Pero de todas maneras, creo que es una polémica que ahora mismo, bueno, si a alguien le ofende directamente, supongo que renunciará a leerlo. Y, y por otra parte, pues yo creo que lo que hay que valorar es la novela, pero también nos abre, fíjate, para mí nos abre a una pregunta. Si admitimos que 3 personas puedan escribir juntos una novela haciéndose pasar por otra
Y además a esa otra darle un perfil que quizá consiga más favor de una parte de la sociedad, ¿hasta qué punto estaremos seguros de que la próxima vez que nos encontremos a alguien bajo seudónimo y nos diga, por ejemplo, que es un adolescente huérfano que se ha criado en centros de acogida y que ahora ha llegado a la mayoría de edad, no estemos realmente ante un grupo de 15 guionistas, expertos, psicólogos y expertos en marketing que nos están vendiendo un perfil que creen que en ese momento va a triunfar en sociedad? Va un poco, creo que en ese caso iría contra lo que realmente amamos de un escritor, y es que nos esté dando su verdad, que esté siendo él mismo y que podamos discernir un poquito de lo que ¿No hay en su crees que es muy corazón? complicado que 3 hombres sean capaces de escribir? Yo he leído las 3 novelas previas, la última no, con un tono único, porque realmente no se nota ninguna disfunción en el texto de la novela en sí. Yo nunca pensé que Carmen Mola fuese una mujer, porque a mí, no sé si será por mi perspectiva de hombre, lo primero que me sonó es Carmen, Así, coño, mola. O sea, yo sí, eso lo dije pensaste, tan, sí. tan pronto como vi el nombre, dije, Carmen mola, mola, pues mola. Y el texto, o sea, leyéndolo, a mí esa inspectora me recordaba mucho al Harry Hole de John Esbo. O sea, yo pensaba siempre que ese estilo está escrito, me sonaba a estilo de hombre escribiendo esa novela, no a estilo de mujer, y de ahí lo de mola Carmen, punto. Pero cuando he descubierto que eran 3 hombres, digo, no sé, que 3 personalidades que deben ser más o menos Te ha distintas sorprendido. sean capaces de escribir un texto único, porque no hay 3 textos escritos ahí, o partes muy distintas de uno y de otro. A mí eso me pareció sorprendente, por lo menos. Yo es que no los he leído, no, no te puedo decir, Te lo lo digo un tengo poco pendiente, para, lo tengo pendiente en mi lista de pendientes, lo digo para romper pero un poco el hecho de que en el futuro de golpe se agrupen 15. A mí me cuesta claro, mucho trabajo pensar que 15 sean capaces de sacar un texto un poco oh, coherente. Y no sé. no, no lo sé, no lo sé, pero creo que sí que va a estar a partir de ahora bajo el punto de mira cada vez que aparezca alguien bajo seudónimo. De hecho, hay una autora que publica en Planeta que se llama Greta Alonso, que es una mujer, y yo la conozco, y es que conozco a la mujer que hay detrás de Greta Alonso, y en este caso es una profesional de un ramo muy diferente al literario, que, bueno, y está pues muy considerada, y ella cuando se planteó la posibilidad, le dieron la posibilidad de publicar, pues le dio mucho vértigo, pues eso, que se mezclasen cosas que no se tenían por qué mezclar. Le parecía pues que quizá lo que escribía podía ser tomado como una frivolidad, o bueno, el caso es que a ella le pareció, se sintió protegida y realmente utilizó ese seudónimo para protegerse, para esconderse de algo que creía que le iba a hacer daño o que no iba a ser entendido. Bueno, pero creo que a partir de ahora, pues sí, que cuando nos aparezca alguien con un seudónimo, y sobre todo, no con el seudónimo, sino que nos cuenten, no, y la persona que está detrás es una chica, una adolescente maltratada, que nos dirás, bueno, esto ya me está sonando un poco a técnica, ¿no? Yo, que yo sepa, hay una autora española, Superventas también, que también trabaja con seudónimo, que no sé si le gustará oír toda esta historia, porque realmente yo no creo Bien. que el trabajar con seudónimo vaya a suponer una estafa ni vaya a deteriorar el panorama No, no, literario. no, no, es una protección A mí me siempre. parece como un aliciente incluso, lo veo una perspectiva así un poco más, incluso, o sea, yo creo que exagerando el tema, la sociedad, o sea, el mercado lo dejará de lado inmediatamente. A mí lo de Carmen Mola me ha parecido ni siquiera una broma, me ha parecido, no sé, un derecho, una opción, y me ha Bueno, sorprendido más el hecho de que sean 3 hombres. Si ¿qué, hubiese qué sido autora solamente es? ¿Qué uno, autora española dices que escribe bajo seudónimo? creo que es Megan Maxwell. Ah, bueno, pero Megan es conocida también. Megan tiene una cara pública, claro. Utiliza simplemente ese nombre para publicar, pero todo el mundo sabe quién es Megan. Pero es que es distinto utilizar un nombre artístico, que creo que es el caso de Megan, creo que es un nombre artístico, más que, Sí, bueno, ahí más tienes que... razón, porque ella no ha ocultado nunca No, no oculta ni quién Corín es, ni... Tellado. Sí, sí, bueno, en ese caso sí, en el caso de Corinne sí que era un... Bueno, ya te digo, no, a mí nunca se me ha planteado ni siquiera la posibilidad de publicar bajo seudónimo por una razón, y es que eso supondría
renunciar a estar con los lectores, a encontrarme con ellos. Y después de la fase de escritura, lo que más me gusta del mundo es la fase de encuentro con los lectores. Yo de verdad lo disfruto, a mí me gusta la gente, me gusta el contacto con ellos, me gustan las pequeñas confesiones de un minuto que te hacen durante las firmas de libros. Y a mí no me extraña que los mola y quien sea, al final salgan del armario y cuenten quiénes son, y porque es que lo que van a gozar ahora durante esta gira, al poder encontrarse con sus lectores y con sus lectoras, no, es que no tiene precio. Así que yo personalmente es una opción que nunca me plantearía, pero porque me encanta. Ahora, si creyese, como algún caso que conozco, pues que por el tipo de trabajo que tengo o por lo que sea, va a afectar a mi vida de una manera negativa, pues quizá lo haría, no lo sé. Bueno, pues yo ya no tengo nada más que preguntarte. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer dialogar contigo de todo esto. Y bueno, te reitero nuestra invitación a verte pronto por Bucarest, que sabes que tienes las puertas del Cervantes abiertas a tu disposición. Será un placer. Creo que para cuando tenga la próxima novela ya casi tendremos el estreno de la adaptación cinematográfica de esta, que no sé si os ha llegado la noticia, pero Universal ha adquirido los derechos para adaptar La cara norte del corazón a una gran serie que además estará producida por el productor de Harry Potter. Así que estoy muy feliz con esto. Creo que para el momento en ¿Vas a que tengamos intervenir que en el guión? encontrarnos... ¿Cómo? ¿Vas a intervenir en el guión? No, yo no soy guionista, no, no. Me gusta estar cerca en la asesoría, me gusta estar cerca para otras cosas, pero no, yo no soy guionista. La literatura me tiene robada, y en este momento estoy inmersa en un gran proyecto que no solo abarca la novela en la que estoy ahora mismo, sino más allá. Así que no, yo en los Según guiones no. Internet, ¿es Una vida a la deriva? ¿Cómo? Una vida a la deriva. Una vida a la deriva es lo que se trata en Los privilegios del ángel. Es mi primera novela y habla sobre todo Pues es que, del último libro, duelo. Una vida a la deriva. Entonces yo pensé que Eh, es que estabas trabajando sobre una no, nueva no, obra que se llamaba Una vida a la curiosamente deriva. esa es mi primera novela. Se titula Los privilegios del ángel, pero se trata realmente de una vida que queda a la deriva, marcada por el duelo. Así que, ya te digo, es una novela, es narrativa, no tiene nada que ver con las otras novelas que conocéis de Dolores Redondo, y bueno, os invito a leerla y bueno, un placer y muchísimas gracias. Muchísimas gracias de nuevo y que te siga yendo todo muy bien. Que no Bueno, pierdas gracias, esa gracias a chispa que vosotros. tienes con los lectores. No, espero que no. Gracias a ellos, gracias a mis lectores en Rumanía por lo que están haciendo, por tanto cariño que me llega a través de las redes todo el tiempo, y seguir leyendo a Dolores Redondo, a Carmen Mola, a quien queráis leer, y gracias por querernos tanto. Lo que esperamos nosotros es volver a potenciar la presencia de la literatura española en español aquí en Rumanía, que le hacía falta el empujón. Pues estaremos encantados de contribuir en lo que podamos. Programas, Muchísimas gracias. intervenciones como la tuya y el premio, supongo que nos ayudarán. Muchas gracias otra vez, Dolores, y ya sabes que aquí Un tienes tu placer. casa.